Antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero traerles una buena noticia, Primera de Pedro 2:24 dice así: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Creo que es una buena noticia. Dígale: gozas de buena salud en Cristo, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, que cada parte de tu cuerpo pueda responder favorablemente a esa palabra de Dios que dice que Él cargó sobre sí no solo nuestros pecados, sino que también nuestra sanidad en el nombre del Señor. Física, emocional y espiritualmente sanos. Di: soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, quiero compartirles un tema que he llamado Te vi en Jesús. Te vi en Jesús. Y cuando la Escritura nos habla acerca de Jesús, una de las cosas que nos dice es que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Bien. Téngalo ya en su mente. Quiero saludar a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea, que hoy también pueda ser un día, un momento para disfrutar no solo de la palabra del Señor, sino de la confianza de saber que Dios es un Padre fiel que te ama y que ha enviado a su Hijo también para que puedas disfrutar de vida plena. En el nombre del Señor Jesús. Les decía entonces que una de las cosas que la Escritura dice es que Jesús es la imagen visible. Cuando Dios quiso mostrarse, revelarse, nos envió a su Hijo para que pudiéramos verle. Bien. De hecho, en muchos momentos las personas decían: ¿cómo queremos un Dios que no vemos? Pues Jesús se hizo visible, ese Dios que se reveló a nosotros. Pero no solamente eso, sino que dice la carta a los Hebreos que en este último tiempo, Dios, que en otro tiempo había hablado a través de profetas, en este último tiempo Dios ha hablado a través del Hijo. Por eso hoy puedo decir: veo a Dios en Cristo. Puedo ver a Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Ya estamos preparados. El mundo se está preparando, en especial el mundo cristiano, se está preparando para lo que se llama o lo que se ha llamado la Semana Santa. Bien, la Semana Santa. Yo soy de los que creo más que en semanas santas, creo en un pueblo santo, en personas que han sido santificadas por el Señor. Pero esto nos recuerda, de alguna manera nos recuerda qué es lo que se conmemora, qué es lo que se recuerda en esa semana, en este momento. Y esto nos lleva a un instante bien particular en la historia, que es ese momento en el que Jesús cargó sobre sí el pecado de nosotros, el pecado de la humanidad, y reconcilió al mundo con Dios. Bien, ahora eso pasó por un momento bien particular que la mayoría conocemos, que es la crucifixión. Cuando Jesús fue crucificado, en torno a este hecho, en torno a este evento, sucedieron una serie de cosas, una serie de acontecimientos que hicieron allí, que yo quiero destacar algunos de ellos, y lo vamos a hacer a partir de una historia. Sin embargo, en torno a la muerte de Jesús, a la crucifixión de Jesús, encontramos que algunas personas se acercaron. Allí estaba su mamá, estaba la otra María, estaba Juan, habían algunas personas allí, pero estaba alguien en particular. Y estaba allí no porque lo decidió, no porque quería hacerlo, sino porque era su trabajo. Me refiero a un hombre que la Biblia describe como un centurión romano. Ese centurión romano aquella mañana, como cualquier otra mañana, fue a trabajar, tuvo que ir a trabajar, y le tocó en turno ser quien custodiaba el hecho que marcaría la historia de la humanidad. Custodiar a Jesús mientras estaba en la cruz. De hecho, ejecutar
junto quizá a otras personas, ejecutar aquel hecho. La crucifixión tenía cosas bien particulares que implicaba llevar al reo de muerte desde el lugar donde estaba, donde había sido condenado o sentenciado, al lugar donde sería crucificado, que en este caso era una especie de monte, uno llamado el Gólgota, o el lugar de la calavera también se le llama. Y allí en ese proceso los centuriones eran quienes guiaban esto, ¿no? Lo llevaban, lo custodiaban, aparte de eso, lo colocaban sobre el madero a la persona, lo clavaban, luego levantaban la cruz, la colocaban en el lugar y tenían que permanecer allí hasta que el reo muriera. Bien, no, ellos debían cerciorarse de que eso ocurriera porque la sentencia era de muerte. Esa era la sentencia de esa persona. Así que este hombre que está allí al pie de la cruz, este centurión, por allí comienza nuestra historia esta mañana, con un centurión romano al pie de la cruz. ¿Quién era este hombre? Era romano. No era un discípulo, no conocía quizás las profecías, porque no era una persona hebrea que conociera de la Torá, en fin, no, simplemente era alguien que estaba haciendo su trabajo. De hecho dice la Biblia que algunos estaban pendientes más de la ropa de Jesús porque se veía que era buena. En fin, en este caso pudo estar pendiente de tantas cosas porque para él era algo cotidiano. El punto es que en un momento dado él dice una frase que es en la que yo quiero que nos centremos y a partir de ella entendamos algunas verdades y algunas cosas que acontecieron en aquel momento. Y es que él llega a decir esto: cuando ve a Jesús colgado y ya muerto, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, en este caso, para que alguien, dice la Escritura, pueda declarar que Jesucristo es Dios, algunas cosas tienen que haber sucedido. La primera de ellas, Jesús dijo que nadie va al Padre sino a través de mí, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo revele. Porque Jesús, como Hijo de Dios, como Cristo, no simplemente es alguien que conocemos, sino alguien que se nos revela. Así que si Él logra reconocer que era el Hijo de Dios, es porque el Padre se lo reveló. Pero no pierda de vista que era un centurión romano, un gentil. Era un gentil. Otro ejemplo de esto es cuando tiempo antes Jesús está con sus discípulos y él le dice le pregunta a ellos: ¿quién dice a la gente que soy yo? Bueno, uno dicen que eres Juan, otro dice que eres Elías. Y luego Jesús pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro entonces, levantando la voz, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que entonces Jesús mismo dijo: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así que queda sentado el punto: Dios estaba allí. Y Dios le habla a este gentil. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para nosotros? No sé si ya notaste, pero es el primer gentil que reconoce a Jesús como Dios después de la cruz. ¿Sabes qué comenzó a ocurrir en la cruz? En la cruz nace la iglesia. La iglesia comienza allí. La familia de Dios comienza a establecerse desde allí. Lo que nosotros llamamos iglesia comienza en ese momento. Y el primer gentil, porque luego de eso, el apóstol Pablo mismo dice: yo fui encomendado para hablarle a los gentiles. ¿Quién era un gentil? Alguien que no era judío. Ahora, ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. Somos ahora uno en Cristo. Pero es una manera de entender que nosotros no éramos pueblo, como tampoco lo era este centurión romano, pero Dios
en su infinita gracia decide revelarle al Hijo, como también te lo ha revelado a ti si has reconocido a Cristo como Señor. Ahora mira bien. ¿Qué llevó a este centurión a afirmar esto? ¿Qué fue lo que lo preparó para ver que Jesús es el Hijo de Dios? Yo quiero mencionar algunas cosas que estaban allí dentro de la historia. La primera de ellas es la forma en la que Jesús murió. Tuvo que ser impactante para él, porque le oyó decir cosas antes de morir que él no tenía referencia de que alguien las hubiese dicho. Este era un hombre quizá entendido en el asunto de la muerte, de crucificar, porque no enviaban allí a cualquiera, eran gente preparada para eso. Ahora, en ese caso, escuchar a Jesús decir cosas tan raras para él, como por ejemplo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Este hombre todavía tenía las manos llenas de la sangre de aquel que estaba allí, y ya le escuchó decir a Dios que lo perdonara. ¿Qué padre que ve a su hijo ser asesinado por alguien es capaz de perdonarle? Pues nuestro Padre celestial. ¿Qué padre que ve que su hijo está siendo asesinado por alguien decide revelarle la gracia? Solo un Dios eterno y fiel, que entiende que hay propósito en la vida de Cristo para cada persona de la humanidad. Sentirse perdonado, o mejor dicho, escuchar ser perdonado. Vivir en el perdón es algo diferente, pero escuchar que alguien te perdona cuando todavía está la lanza manchada de sangre, la que coloqué en tu costado, y que aún te escucho decir: perdónalo. Pero no solo eso, escucharle hablar con alguien que está a su lado, que es un malhechor, y estando todavía clavado allí, está hablando con el malhechor y le dice: ¿sabes qué, hombre? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y este centurión aquí mirando y diciéndose: ¿hoy mismo cuándo? Si este hombre se va a morir. ¿Y qué paraíso si de aquí va a una tumba? Tuvo que ser impactante escuchar que estaba aquel hombre recibiendo una promesa que humanamente no se podía cumplir, y comenzó a prepararlo para decir: este hombre no es cualquier ser humano, este es Dios, este es el Hijo de Dios. Aún escucharlo decir: consumado es. En otras palabras, lo que vine a hacer, lo terminé. Eso en la mente de cualquiera puede suponer: este hombre entiende lo que está haciendo. Y yo sé como soldado que él no está aquí por una causa justa. Yo sé que él no ha cometido una falta que amerite la muerte. Pero ahora entiendo que es que tiene un propósito, pero no entiendo cuál. Pero no solo eso, no solamente fue la forma en que murió, y entendió que la gracia no lo eligió por mérito, porque la gracia no elige por mérito, la gracia elige por amor. La gracia es el amor de un Dios sobre sus criaturas. Ahora mira bien, ocurrieron otras cosas. Dice la Escritura en Mateo 27:45 que desde la hora sexta hasta la novena hubo tinieblas sobre la tierra. Es decir, hubo oscuridad a pleno mediodía.
Imagínate, en estos días el sol ha estado un poquito calientico por aquí por Caudares. Lo han sentido, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando uno sale al mediodía, esa es la hora en la que el sol se manifiesta en algunos casos o en algunos días con mayor intensidad. Muy bien. Y donde su luz y su resplandor se deja ver porque se deja ver. Pero aquel día, a pleno mediodía, todo se puso oscuro. Pero los estudios revelan que no pudo ser un eclipse por la fecha en la que estaba ocurriendo, porque era la Pascua y la Pascua se hacía en una fecha muy particular donde la luna era llena. ¿Qué hizo que el cielo se oscureciera? Como la creación diciendo, el Hijo de nuestro Creador está en la cruz muriendo, y reaccionó ante el hecho. Quizás es una manera de verlo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún la creación que está viva responde a un Dios eterno y soberano. Se puso oscuro, lo cual no era común. Y vamos a volver a esa oscuridad en un momento. ¿Qué implicaba esto? Pero ocurrió algo más. Dice que hubo un temblor en la tierra. ¿Qué implicaba esto? Dice Mateo 27:51, la tierra tembló, las rocas se partieron. Estaba ocurriendo algo importante. Ahora, yo quiero que hagamos memoria. ¿Hay algún otro evento en la Biblia en que algo similar pasó? Cuando Dios fue a entregar la ley a Moisés, que lo encontramos en el libro de Éxodo, dice que aquel día una nube oscura se puso sobre aquel lugar. Y dice que el lugar se estremeció tan fuerte que aún las personas tuvieron miedo. Incluso en ese momento Dios le dijo a Moisés, Moisés, que la gente no pase a este lugar porque corre el peligro de morirse. Bien, la presencia de Dios estaba allí. Ahora, mira lo interesante, que lo mismo estaba ocurriendo en otro monte, pero estaba Jesús allí. Y en ese momento, en ese lugar, mira la diferencia con lo que estaba pasando o con lo que había pasado en el Sinaí. En el Sinaí, todo esto que ocurrió, oscuridad, temblores, aún fuego, era para entregar la ley. Pero en el Calvario ocurrió lo mismo, ¿sabes para qué? Porque Dios iba a entregar a su Hijo para que recibiéramos la gracia. Miren la diferencia. La diferencia es que Dios dijo, nadie puede pasar para acá, excepto tú, Moisés, que te entregaré la ley, y aún puede pasar el sacerdote Aarón. Pero a partir de la obra en la cruz, ya no es ustedes allá, yo aquí. Fue una invitación, ahora ustedes pueden venir a mí. Porque todos los que vengan a mí, dijo el Señor, serán ahora recibidos. Hubo un cambio. ¿Sabes por qué nosotros podemos ahora entrar, como dice la carta a los Hebreos, a la presencia de Dios, entrar al trono de la gracia de Dios con plena libertad? Porque hubo un cambio que ocurrió ese día. Ahora, yo quiero que puedas pensar en esto. A veces llegamos a creer que toda oscuridad es algo que está mal,
que cuando la tierra se mueve es algo que está mal, pero por los pasajes y los hechos que hemos narrado, no necesariamente es así. ¿Quién sabe si en medio de un día de oscuridad tuyo lo que está es Dios presente? ¿Quién sabe si en medio de la tormenta más dura que alguien pueda estar viviendo y de un estremecimiento de tu vida, de tus cimientos, de tu propio mundo, lo que hay es un Dios presente diciéndote: yo estoy aquí contigo para intervenir, para obrar y para hacer aquello que ya he planeado hacer, porque te amo lo suficiente como para no dejarte y no abandonarte. Así que en medio de este tipo de situaciones es para pensar: Dios está conmigo. Amén. Dios es nuestro Dios, Dios fiel, Dios grande, Dios maravilloso. Ahora, fíjense que ese evento en la cruz no solo se trató de un evento religioso, se trató de algo que impactó la creación entera. Desde las personas hasta la tierra fue tocada por aquel momento, por aquel evento. Ahora, en ese caso, ¿sabes qué? Necesitamos entonces agradecer a Dios, porque a partir de ese instante nuestro recibimiento de su parte, o el recibimiento que Él tiene con nosotros, es por gracia. Allí comenzó a operar la iglesia, y la iglesia se fundamenta en la gracia eterna de un Dios fiel. Pero no olvidemos de quién estamos hablando. De un centurión. Estamos hablando de un centurión. Lo que comenzó allí con algo en el corazón de una persona, ahora está tocando el universo entero. Está tocando la tierra entera. Lo que apenas comenzó como un susurro en el pensamiento de alguien que estaba observando un hecho, ahora se ha convertido en algo mayor, que no solamente le tocó a él, sino que ha tocado nuestra vida y la vida de toda la humanidad. Mira algo más que pasa aquel día. El velo se rasga. Dice Mateo 27:51. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es interesante. Y vamos a notar algunos detalles aquí. Lo primero es, ¿qué implicaba ese velo? ¿Qué implicaba esa cortina? Que uno se imagina un velo y se imagina una cosa transparente, ¿no? Como los velos de las novias y ese tipo. No, esto no era así. Esto es una tremenda cortina así gruesa que no se veía para allá ni se veía para acá. Y nadie podía atravesarla. Eso separaba en el templo algo que se llamaba el lugar santísimo del lugar santo. Estaba el atrio, el lugar santo, lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y lo hacía de esta manera, lo hacía amarrado en una de las piernas, le amarraban una cuerda alrededor de sus vestidos, habían como unas campanitas que mientras él se movía sonaban, pero si eso dejaba de sonar, lo alaban porque había muerto. Estaba ante la presencia misma de Dios. Allí estaba el arca del pacto, bien, y en el arca del pacto dice que tenían unos ángeles allí, y el fuego de Dios estaba permanentemente sobre el arca. Bien, en el arca estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que floreció. Eso estaba allí. Así que había necesidad de un sumo sacerdote para que entrara a interceder por el pueblo. Y lo que separaba eso era una cortina. Bien. Pero aquel día esa cortina se abrió. Interesante que dice la Escritura que fue de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como simbolizando, esto no lo rompió el hombre, esto lo rompió Dios. No es que ahora tengo acceso a Dios por un mérito mío, sino que tengo acceso a Dios por la gracia con la que Él me ha tratado.
Mira qué ocurrió. Cuando el velo se abre, ¿qué estaba aquí dentro? La presencia, ¿cierto? Ahora, no es que ahora yo puedo entrar acá, no. Es que Dios ahora decidió hacer de nosotros su templo. Aquel centurión pasó de ser un observador a ser templo del Dios eterno. Y eso ocurre con nosotros. Cuando somos plenamente conscientes de eso, comenzamos entonces a actuar, a orar, a pensar de una manera diferente. Cuando oramos, ¿sabes desde qué perspectiva podemos orar? Desde la perspectiva de yo soy el lugar santo donde un Dios santo ha decidido habitar. Yo puedo decir este día que si estás en Cristo, ahora el lugar santísimo está en ti. Por eso dice el apóstol Pedro que la unción del santo está en nosotros. También lo afirma el apóstol Juan. Cada uno de ellos lo menciona y uno llega a decir incluso, no necesitas que alguien más te enseñe sobre el asunto. ¿Por qué? Porque Cristo no es una verdad enseñada, sino una verdad revelada. Y si Cristo se reveló es porque el Espíritu Santo está en ti, porque ahora eres el templo, la morada de Dios. Y Dios mismo ha decidido habitar en nosotros. Eso es una realidad bastante complicada para algunas personas comprender y entender. Lo afirmamos, pero entenderlo es otra cosa. Gracias a Dios que esto no hay que entenderlo para disfrutarlo. Amén. ¿Cómo entendemos nosotros que Dios, un Dios eterno y fiel, un Dios creador de todas las cosas, ha decidido vivir en nosotros? Pero recuerda, no es por comprender, es por creer. No es porque sepa cabalmente cómo ocurre, sino porque creo en aquel que lo hace posible. Y ese es el Dios eterno. Queridos, como hijos de Dios y como iglesia, necesitamos entender cómo es que suceden los hechos, cómo es que sucede la historia y dónde es que nosotros incursionamos en ella. Porque si no, voy a tener un pie en el Sinaí y otro pie en el Calvario, tratando de justificarme por la ley, pero tratando de justificarme por la gracia, pero viviendo bajo la ley. Tratando de vivir un instante como iglesia, pero a la vez tratando también de justificar lo que hago a la luz de una ley que ya no es para nosotros. Y alguien puede preguntarse, entonces pastor, ¿qué hacemos? Ya puedo entonces matar porque la ley dice no matarás, así que ahora puedo matar. Al contrario, Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significaba? Si alguien te hace mal, está justificado hacerle mal. Pero con ustedes no será así, dijo. Porque si alguien te pega por una mejilla, ponle también la otra. ¿Dónde comenzó eso? Comenzó ahí. Porque si alguien te hace ir con él una milla, ve con él 2. ¿Qué era eso de ir con alguien una milla? Es que un centurión romano te podía decir, carga mi maleta una milla, y por ley tenías que hacerlo. Pero Jesús dijo, en lugar de solo llevarla una milla y quejándote, dile, tranquilo, se la voy a llevar 2. ¿Sobre qué se basa esto? Que ahora lo que nos mueve no es una ley escrita en piedra, sino una ley escrita en el corazón. ¿De qué ley hablamos? La ley del amor. Porque Jesús dijo,
que ahora toda la ley es una: amar al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. No robamos porque la ley nos lo prohíbe. No. No robamos porque amamos a la gente. La ley antes estaba fuera de nosotros. Pero ¿sabes qué fue lo que experimentó aquel soldado romano? Que un amor profundo se estaba escribiendo dentro de él. Que había algo que estaba cambiando y él no lo comprendía. Y no lo comprendía porque ni siquiera lo había pedido. Él no estaba pidiendo nada. Por lo menos la Biblia no lo refleja. Porque la gracia, para que sea gracia, es inmerecida. Y Dios muestra su amor para con nosotros cuando ni siquiera nos habíamos acercado a Él. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún en ese momento pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven por qué es importante no tener un pie en el Sinaí y otro pie en el Calvario? Tener un pie en el Sinaí muchas veces implica temer a Dios, tenerle miedo a Dios. Y no. Hay personas que me dicen, no, pastor, ore a Dios que a usted lo oye más. Ore porque mire, usted está como más cerca. No, yo no soy tu sacerdote. Yo soy sacerdote para mí. Y Cristo es mi sumo sacerdote para mí. Pero yo no puedo ser sacerdote ni siquiera de mi familia. Esa frase de, no, nosotros somos el sacerdote del hogar. Cuidado con eso. El hombre es el sacerdote de la casa. No. El sacerdote de la casa es Cristo Jesús. Amén. Es más, y no tenemos a un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Porque si yo fuera el sacerdote de mi casa, entonces yo podría interceder por mi esposa, por mi familia, pero yo no puedo interceder por ellos porque yo no soy Cristo. El único que puede intervenir por ellos y por mí es nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Para el único que yo soy sacerdote es para mí, que tengo acceso. Pero no sé si me explico con eso, pero yo no puedo serlo para alguien más. Así que aquello de que yo puedo orar por ti para que Dios te haga algo por ti porque yo tengo como más conexión con Él, no es cierto. Porque la conexión tuya no es a través de mí, la conexión tuya es a través de Cristo. Y a mí me convendría que fuera así, que fuera al revés, que la gente creyera que a través de mí, porque bueno, mira, tráeme una plata para yo entonces orar por ti. Para que tu hijo sea salvo, para que, tú sabes, para que te vaya bien. Pero ¿para qué yo voy a engañarme con esa tontería si la Biblia dice, no olviden esto, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso cosecha? Significa que yo no puedo engañar a la gente. Vamos a decirlo mejor, yo podría engañar a la gente o alguien puede engañar a otro, pero nadie puede engañar a Dios. Y el único que puede ir al Padre en tu nombre es Cristo el Señor. Por cierto, es Señor de todos y en todos también. Amén. Y alabamos al Señor por eso. ¿Sabes? Es que cuando entendemos a ese Dios obrando allí en el Calvario junto a su Hijo, recordamos también que hay una diferencia. Hasta el mensaje cambió. Porque en el Sinaí, Dios le dice a Moisés y a Aarón, díganle al pueblo que no pasen de allá para acá. Pero ¿sabes qué pasó en el Calvario? Jesús dijo, vengan a mí, vengan a mí. Ahí lo que se restableció fue una relación. Por eso entonces podemos notar
que esto es una relación revelada y no una religión heredada. Lo que el centurión recibe es una revelación de una relación con un Dios eterno, no la herencia de una religión. En el contexto, esto lo que implicaba es, Jesús no lo iba a mandar al templo. Jesús lo convirtió en el templo. Pero eso no lo hizo Él con Él nada más. Lo hizo con nosotros. ¿Por qué nos llamamos a esto templo? ¿Por qué este salón nosotros no le llamamos templo? Porque no es templo. ¿Por qué no le llamamos iglesia? Porque no es iglesia. Porque en otro tiempo, un local que se fabricó y uno de ellos lo construyó Salomón, se le llamaba templo, porque ahí habitaba Dios. Y la gente desde cualquier lugar donde estuviera, así fuera desde Miami, miraba hacia el templo para orar a Dios, porque había una promesa que Dios le había hecho a Salomón y le dijo: todo el que mire desde cualquier lugar a este lugar, yo le bendeciré. Ahora eso cambió, porque ahora no es un templo, ahora es una persona. Por eso, hoy yo quiero cerrar recordando para todos esto. Cristo es una verdad revelada, no una información obtenida. Aunque yo pierda mi memoria, no pierdo a Cristo. Porque Cristo no está en mi memoria, yo estoy en Él. Quiero que lo pienses. Quiero que lo medites un momento. Y que por el Espíritu puedas afirmarlo en tu espíritu. ¿Recibimos conocimiento? Claro que sí. Porque entre más yo conozca a Dios, más puedo confiar y asegurarme yo de estar en lo que Él anhela que yo haga. Pero Él no me ama porque yo tenga conocimiento. Él me ama porque soy su hijo. Porque tengo una relación con Él. ¿Damos discipulado en la iglesia? Dígale a alguien por allí, claro que sí. ¿Tenemos un riel de capacitación? Desde luego que sí. Pero eso es una añadidura. Eso no significa nada si Cristo no es el centro de nuestras vidas. Ahora, voy a cerrar con la historia, pero haciéndome una pregunta que probablemente no tiene respuesta. Y es, ¿qué pasó con el centurión? Por allí en Hechos 10, que ya es mucho más adelante, se menciona otro centurión llamado Cornelio. Llamado Cornelio. Y dice que Cornelio, que era un hombre que oraba al Señor, recibe una revelación de Dios y le dice: hey, manda a buscar a alguien en Jope que te va a hablar acerca de lo que tú estás haciendo y queriendo aún practicar y conocer. Hay un hombre que ya he preparado, se llama Pedro o Simón. Ve que yo estoy hablando con él también para que él venga contigo. Mire lo que estaba pasando allí. Ahí fue el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos realidades, el encuentro de dos hijos, el mayor y el menor, el de casa y el adoptado. Le dijo: Cornelio, ve con Simón, porque le he hablado a él para que te explique lo que está pasando. Pero más que explicar,
para que sepas el plan que tengo contigo. Este centurión manda a unos hombres a buscar a Simón. Entre tanto, Simón está por allá y recibe una visión de Dios que algunos han leído. Dice que fue como una sábana bajar y allí vio unos animales. Bien, no sé si Dios usó un videovino o era 4K, no lo sé. Pero ahí se veía la imagen, dice la Biblia. Y estaban los animales allí. Y Dios le dice, mata y come. Pero habían animales que según la tradición eran impuros. Así que Simón le dijo, no Señor, yo no puedo comer algo impuro. Y la voz le dijo, no llames impuro a lo que yo he santificado. ¿Cree que estaba hablando de la chuletica de cerdo? No. Le dijo Simón, yo quiero que vayas, porque hay alguien que no se parece a ti. Hay alguien a quien tú has despreciado, alguien del que tú te has alejado solo porque no ha nacido en la misma tierra que tú. Pero yo quiero que tú vayas porque tengo plan contigo y tengo plan con él. Y dice que en ese momento Simón fue a aquel lugar y comenzó a hablarle acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo llenó a Cornelio. Yo no sé si Cornelio era el centurión que estuvo al pie de la cruz, pero representa a aquellos que sin ser por naturaleza hijo de Dios, o por nacimiento más bien hijo de Dios, llegamos a serlo porque la herencia del Padre nos alcanzó. Y aquel día él y su familia fueron salvos. Llamo a esta enseñanza, te vi en Jesús, porque es la manera que Dios ha tenido para mostrarnos su gracia, su plan, su amor, su misericordia, su bondad. Aquello que no podíamos ver, lo podemos ver en su Hijo, en Jesús. Esa historia, aunque nos representa, podemos preguntarnos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Estamos simplemente mirando a Jesús de lejos? ¿O hemos estado tan cerca como para que el Padre nos haya revelado a su Hijo? Hemos recibido a Cristo en nuestra vida al punto de que ya no estamos discutiendo por doctrina. Porque Cristo no es doctrina, es una verdad revelada en nuestra vida. ¿Conocemos todo de Dios? No, en parte conocemos. El asunto no es cuánto yo conozco de Él, sino que entienda cuánto Él me conoce a mí. Porque mi Padre me reconoce y me ha hecho parte de su reino eterno. Lo que comenzó allí con un gentil romano sigue ocurriendo en la historia y quizás hoy es tu historia también. Pero ¿qué te parece si inclinamos nuestro rostro un momento en señal de reverencia a nuestro Dios, de gratitud a Él, pero también para meditar un poco? Y si hubiese esta mañana alguien que reconoce que Dios le está hablando, y más que hablarte, reconoces que Dios te ha revelado a su Hijo y su gracia, entonces ¿por qué no haces conmigo una oración? Quizás estás aquí por primera vez
O como dije, has venido antes. Pero hoy quieres reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Si ese fuera tu caso, ora así conmigo. Dile: querido Dios, quiero darte gracias por amarme, por hablarme, por incluirme en ese plan eterno, pero sobre todas las cosas porque hoy me has revelado al Hijo, a través del cual puedo tener salvación y vida eterna. Dile: perdóname por mis pecados y mis faltas, por las cosas que no he hecho bien. Pero quiero a partir de hoy, dile, seguirte, amarte y reconocerte como mi Señor. Dile gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás hoy alguien ha tomado la decisión de seguir a Jesús, de reconocerle como su Señor, como su Salvador. Incluso puede ser alguien que nos esté viendo a través de la iglesia en línea y hoy has tomado esta decisión. Pues quiero felicitarte porque es una buena decisión. Y si es que estás en línea, puedes llamarnos, puedes enviarnos una nota, de tal manera de saber de ti.